Bendiciones del cielo, amados hermanos. Bendiciones del cielo que sean derramadas sobre su vida. Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios grande y poderoso. Bendiciones para su hogar. Que en este momento usted va a dedicar un ratito para escuchar palabras del Señor, para gozarse en la presencia del Señor. Es cierto que no podemos tener un culto largo donde podamos cantar como otras iglesias, pero de esta manera yo quiero llevarle a una experiencia con el Señor. Así que les saludo, un fuerte abrazo, bendiciones del cielo para usted, para la familia. Y esta palabra también compártala con un vecino, mándesela al tío, mándesela a su pololo, mándesela allí a su papá que está trabajando en un lugar, o mándeselo a sus hermanos. Comparta la palabra, gente conversa también, reparta la palabra, porque esa es nuestra misión, esa es nuestra visión, ganar a otros para Cristo, llevarle la palabra del Señor. Yo no quedaré nunca conforme con los que somos pocos, pero nunca quedaré conforme, porque es nuestra labor predicar, pregonar, traer otro a los pies de Cristo, hablarle del Evangelio. Conviértase en un discípulo del Señor, de ir por las casas, entregar la palabra, hablarle de Cristo, orar por ellos. Amados hermanos, yo les saludo en el amor del Señor, deseando que las muchas bendiciones que el Señor tiene lleguen hasta su hogar. Así que aunque usted no me invite, yo ya estoy participando en su casa, porque es así, el escuchar la palabra es porque me hace participar. Y mire usted, antes de entrar a la palabra, yo quisiera leerle un salmo. A mí me encantan los salmos, me encanta leer la palabra día a día, leer un versículo de la Biblia. No digo que yo leo la Biblia entera y que... No. Con un versículo, si puedo dos, si puedo 3, y si usted puede 4, 5, gloria al Señor, que puede leer un capítulo diario, gloria al Señor. Pero uno de sus salmos dice la palabra del Señor: con mi voz clamaré a Jehová. Gloria a Dios. Con mi voz clamaré a Jehová, dijo David. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Con la voz nuestra pediremos a Jehová, pediremos al Señor misericordia en medio de esta situación que estamos viviendo, de esta difícil situación, de esta pandemia, de este virus que ha traído tantas terribles consecuencias. En medio de esto hay que pedirle misericordia al Señor, porque no estamos libres de tener alguna desgracia, no estamos libres de ocurrir algún problema. Por eso que David decía, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, y delante de él expondré mi queja. Esta tarde tiene una petición. ¿Usted tiene alguna queja? ¿Tiene alguna necesidad, hermano? ¿Hay algún problema en el matrimonio? ¿Hay algún problema en su noviazgo? ¿Hay un problema en el trabajo? ¿Tiene algún problema, necesidad que hay en la familia? Mire, dice su palabra en estos salmos: delante de él expondré mi queja, y delante de él manifestaré mi angustia. Mi angustia. Dios es poderoso. Días atrás, una hermana le dijo a mi esposa: pastora, podemos ir a su casa, queremos que ore por nuestro pequeño, nuestra guaguita, que parece que tiene algo malo, espíritus malos en su cuerpo, que está mal. Amén, le dijo mi esposa. Llegaron en la noche acá y estuvimos orando, clamando a Dios misericordia, porque había angustia en los papás, hay angustia de ver a su hijo enfermo. Clamamos a la sangre de Cristo, al poder del Señor. ¿Y sabe qué es lo que hizo Dios? Lo que siempre hace: tener misericordia, tener misericordia. Y Dios muestra su misericordia a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro Salvador. Gloria a Cristo. Oh, si estuviera con la iglesia, le daría un aplauso al Señor, le daría gloria, gracias Señor, porque tú eres bueno. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza.
escucha mi clamor, porque estoy afligido. ¿Cuál es nuestra esperanza? Jesús le dijo, vengan a mí, yo los haré descansar. Alabado sea el Señor. Oh, aleluya, aleluya. Amado hermano, yo tuviera buena voz, cantaría una alabanza aquí. Pero no quiero ser muy largo en la palabra del Señor. Así que quiero llevarlo a la palabra de Dios. A la palabra del Señor. Allí, en el libro de Juan, quisiera llevarlo a la palabra de Dios. En el libro de Juan. Gloria sea a Dios. Alabado. ¿Cómo ha sido? Alabado sea el Señor. ¿Cómo ha sido esta semana para usted? De altos y bajos, con algunos problemas, ¿no es cierto? Con algunas necesidades, hay problemas de salud, pero grande es el Señor, que nos va a guardar, nos guarda, porque si no serían más grandes y mucho más grandes las situaciones que viviríamos. Pero gracias a Dios por todo lo que nos da. Dice su palabra allí en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 46 al 54, dice de esta manera, alabado sea Dios, glorificado sea el Señor. Perdón, hermano. Dice su palabra, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Segunda vez, ahora aquí en Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum, en otra ciudad, en Capernaum, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeríais. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Gloria sea al Señor. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y les dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Gloria al Señor. Qué manera de esperarlo a los siervos para darle la noticia. Aleluya. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Alabado sea Dios. Y creyó él con toda su casa. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es vida. Gracias, Señor. Dame la sabiduría. Dame la capacidad para poder exhortarla y decirle cuán hermoso es andar en los caminos del Señor. Cuán hermoso es vivir en su presencia santa. Y cuán hermoso es aprender de su palabra en esta tarde. Gloria sea al Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú bendices cada familia que está escuchando tu palabra. Amados hermanos, en este pasaje es una autoridad que se humilló. Jesús vino a Galilea, ya era la segunda vez que venía. De Judea, del país, de la ciudad Judea, vino a Galilea. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero donde él andaba, hacía milagros, sanidades y siempre estaba dando lo mejor. En la vez anterior que había venido, había convertido, dice su palabra, el agua en vino. Y en esta ocasión, dice su palabra que él venía de Judea a Galilea y en ese tanto de Jerusalén. Oh, aleluya.
cómo la palabra del Señor corre. Se escuchó que había venido Jesús de Judea aquí a Galilea y de Capernaum. ¿Escucharon? Y este oficial importante, era un hombre importante, era un hombre con mucha autoridad. Este hombre tenía mucho mando, pero no tenía paz. Amados hermanos, este oficial tenía autoridad, no tenía gozo. Tenía toda la capacidad de llevar a un ejército, porque era un oficial de un regimiento, de una fuerza armada, de allí, de las caballerizas, y no sé en qué manera era un oficial del rey. Aleluya. Dice su palabra que este oficial del rey tenía un hijo enfermo. Entonces podía tener mucha autoridad, pero no tenía paz en su corazón. Podía tener allí muchas atribuciones, pero no tenía el gozo que Cristo da solamente a los que le buscan, solamente a los hijos del Señor. El Señor puede dar la paz. Qué triste encontrar personas tan importantes, personas adineradas o personas con alta y con buena profesión y con una buena situación, pero en su alma no hay paz. Qué triste. En su vida no hay gozo. Viven angustiados, viven problemados, viven para discutir, para contender, para murmurar, no tienen paz en su corazón. Es una vida de tormento, es una vida de tristeza, es una vida de angustia. Qué triste, amados hermanos. Esto lo vemos en nuestra ciudad, en su alrededor. Personas que viven tristes. En otras palabras, uno ve a las personas que tienen esta situación, que trabajan y trabajan, no hay momentos de tranquilidad. Trabajan y para edificar, para salir, para pasear o para disfrutar con la familia, pero en su corazón hay una tristeza, en su corazón no hay gozo. Él tenía mucha autoridad, pero no tenía paz. ¿Sabe por qué? Era la angustia de él, que estaba su hijo enfermo. Y el versículo que en delante le leía era del Salmo 142, cuando le dije, con mi voz clamaré a Jehová. Él nunca había clamado. Con mi voz pediré. Él nunca había pedido al Señor. Tenía su vida abatida. Tenía su hijo enfermo. ¿Cuál era la solución? Llegar donde estaba Jesús. Allí llegó donde estaba el Señor Jesús. Y en griego, que quiere decir Kyrios, le dijo, Señor. Así le dijo a Jesús, Señor. Aleluya. Cuando le oyó, le vino a él y le rogó, y le dijo, Señor, ven a él. Y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Pero Jesús, que es el dador de la vida, lo miró y le dijo, si no vieres señales, si no vieres prodigios, no habrías venido. Porque viste, porque habías escuchado que habían sanidades, que se han hecho prodigios, señales, por eso creíste. ¿Sí? Él fue humillado en esta situación. Pero es que era su hijo. Señor, Él le vino, yo vengo a ti, Jesús, porque he escuchado que tú haces sanidades, que tú haces milagros, que en tu corazón está lleno de amor, de pasión por el necesitado, por el prójimo. Yo he escuchado que tú multiplicas los panes, que tú sanaste a un leproso, que sanaste a un ciego. ¡Aleluya! Yo conozco, pero también quiero palparlo en mi corazón, en mi vida. Por favor, desciende, le dijo nuevamente el oficial del rey, le dijo, Señor, desciende nuevamente, desciende, por favor, antes que mi hijo muera. En otras palabras, le estaba pidiendo, Señor, yo te paso un caballo con mi gente acá, vamos allí a Capernaum, que es bastante distante, la distancia muy lejos. ¿Qué te parece, Señor, que vaya? Por favor, desciende a prisa, apúrate, Señor, que mi hijo está muriendo. Por eso yo vine, porque mi hijo, a lo mejor era su único hijo.
A lo mejor la enfermedad era tan grande que no había un remedio, no había un policlínico, no había un doctor, no había forma, ni el mejor dinero, ni el alto dinero, ni el oro, la plata podía sanarle a ese niño, pero él estaba en desesperación. Mira, amados hermanos, yo veo que las iglesias hoy en día se aferran a Cristo porque es la única esperanza. Y alabado sea el Señor cuando usted lo hace. Jesús le dijo, si tú estás desesperado, si quieres que descienda contigo, no iré, solamente tú vuelve, porque tu hijo vive. Gloria a Dios, vuelve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra. El niño estaba muriendo sin Cristo, no había paz, no había gozo. Jesús le dijo, tu hijo vive, tu hijo está vivo, tu hijo no ha muerto, tu hijo está sano. Desciende, pero desciende con fe. Muchas personas no reciben sanidad porque no creen, prueban intenciones. Y otras personas han recibido sanidad, han venido a la iglesia y han disfrutado de sanidad, de un cambio de vida. Y luego se olvidan del Señor. Buscaron sanidad, buscaron un refugio, buscaron el amparo, la solución y la ayuda. Muchas veces con mi esposa hemos estado orando por familia, por matrimonio, ayudándoles que se levanten, que el Señor los sane, que el Señor une ese matrimonio, que bendiga ese hogar, bendiga a los hijos, les dé trabajo. Y de repente el Señor les da trabajo, se olvidaron de la iglesia. El Señor les da una esposa, se olvidaron de la iglesia. El Señor les da bendición y se olvidaron de la iglesia. No bendicen la iglesia, no honran con su vida al Señor. Se perdieron. Pero este hombre, dice la palabra del Señor, que él descendió con fe. Le dijo, ven porque tu hijo vive. ¿Y qué es lo que hizo él? Descendió. Y volvió de allí de Galilea, volvió a Capernaum. Gloria sea al Señor. Hay que tener fe. Solo debes creer, hermano. Amada hermana, joven, solamente debe creer. Y amados hermanos, si el Señor Jesús venía a buscarlo, este oficial del rey, Jesús no tenía la intención de ir, pero envió la palabra. Aleluya, gloria sea al Señor. Y le dijo, esta es una situación, amados hermanos, que dio el oficial. Jesús no descendió con él, pero creyó la palabra. Aunque tú no vayas, tú igual sigues siendo Señor. Aunque tú no sanes a mi hijo, tú sigues siendo Señor. Aunque, amados hermanos, el Señor no solucione un problema inmediatamente, Él sigue siendo Dios. Aunque no abra las puertas de trabajo, aunque haya problemas en el matrimonio, y haya problemas económicos, y haya problemas en el hogar, haya problemas en la familia, el Señor sigue siendo Señor. Pero hay que clamarle a Él. Hay que creer, hay que insistir. Por eso que yo le leía en delante en este pasaje que dice de Salmo 142, clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza, tú eres mi solución, tú eres mi bendición, tú eres la ayuda. Gloria sea a Dios. Escucha mi clamor, le dijo el salmista David, porque estoy muy afligido. Oh, aleluya. Clamemos al Señor, hermano, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, situaciones tan difíciles, con estos cambios de constitución que van a haber cosas que van a cambiar en torno al Evangelio, a la administración de la palabra. Muchas cosas van a cambiar en cuanto a la forma que llevamos nuestro Evangelio y nuestras reuniones y la forma que nosotros estamos participando y haciendo una reunión. Muchas cosas van a cambiar, pero el Señor sigue siendo Dios. Muchas cosas pueden cambiar. Los hombres pueden cambiar la doctrina, los hombres pueden cambiar los géneros de vida, pueden cambiar los sistemas de trabajo, pueden cambiar muchas cosas, pero nunca van a cambiar el corazón, porque el corazón lo cambia Cristo. Los matrimonios los cambia el Señor. La vida de un joven drogadicto o enfermo, una mujer entregada a la vida, el Señor puede cambiarlo. El único que puede entrar allí al alma. Un virus se puede combatir. Este bicho que ha hecho tanto estrago, esta pandemia que hemos estado viviendo, se puede combatir y podemos ser vencedores por la sangre de Cristo.
Pero donde no puede el hombre solucionarlo es el corazón, porque allí hay una imagen que es justo la figura de Cristo. Solamente Cristo puede entrar al corazón y cambiar. Dice su palabra: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, entraré a él. Gloria sea al Señor. Aleluya. Aunque no sane, tú sigues siendo Señor. Aunque quedes sin mi hijo, tú sigues siendo Señor. Aunque pase la tempestad, tú eres y sigues siendo el Señor. Gloria sea al Señor. Entonces le dijo Jesús: ve, tu hijo vive. Y estas palabras, amados hermanos, mire, yo estaba leyendo este pasaje y en las dos ocasiones resulta la misma palabra. Mire, usted iba leyendo o escuchó cuando le dijo el Señor, le dijo al oficial: ve, ¿por qué? Tu hijo vive. Cuando llega allí a Capernaum, salen los siervos y le dicen lo mismo: tu hijo vive. ¿Quién le dijo a los siervos que Jesús le había dicho esas mismas palabras al oficial, a su patrón, a su amo? ¿Quién le dijo? Nadie. Pero Dios conoce los corazones. Dios puede pasar la muralla y de una ciudad a otra, en una forma de relámpago, retumbó la voz por las ciudades, de una ciudad a otra, para decir: tu hijo vive, 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 vive. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ese Cristo, como le dijo: tu hijo vive, podemos cambiar la palabra: Cristo vive. Cristo vive. A través de los años, Cristo vive para solucionar un problema. Y en medio de la tempestad, en medio de la angustia, Cristo vive. Gloria sea al Señor. Cristo vive. El oficial creyó a la palabra. Nosotros debemos creer a la palabra. Debemos creer a la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo último de nuestra vida. Su palabra es verdad. Entonces nosotros debemos creer. Se vino a casa con el corazón erguido, con alegría, diciendo: a lo mejor no tendría las palabras que tenemos nosotros, que cada tiempo las vamos cada día aprendiendo a alabar al Señor, que allí el pastor nos enseña o nos ministra, o un hermano, o la palabra misma nos va ministrando cómo alabar al Señor. A lo mejor este oficial no sabía alabar al Señor. Lo único que sabía decir: gracias Jesús, o gracias Maestro, o gracias Señor. Nada más. Pero a lo mejor el Espíritu Santo le fue tocando en el camino. Caminó hora tras hora, para llegar a su casa. Y en el trayecto, a lo mejor iba diciendo en su corazón: gracias. Él me dijo que mi hijo vivía. Y solamente tengo que creer. Algunos no tienen la bendición porque no creen. Algunos viven masticando la amargura porque no creen en la palabra del Señor. Algunos viven murmurando, viven criticando, viven en maldad, viven en pecado porque no creen a la palabra del Señor. Él llegó a su hogar. ¿Por qué? La fe viene por el oír. Y si él escuchó que le dijo: tu hijo vive, él estaba escuchando palabras del Señor. Y esta es palabra del Señor. ¿Por qué? La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y esta es palabra del Señor. Tiene más de 2000 años, pero en estos 2000 años el Señor sigue haciendo milagros, sigue haciendo sanidad, porque Dios es poder, porque Él es poder, porque en Él está la vida, porque en Él hay sanidad. Y eso se produce cuando usted está escuchando la palabra. ¿Cómo una persona que no conoce al Señor, cómo puede llegar a la iglesia si nadie le habla, nadie le invita? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Los portadores del Evangelio. Si hemos escuchado palabra de Dios, hable a otro, inviten a Cristo, háblenle del Evangelio, hablen de la esperanza que hay en Jesucristo, porque vienen tiempos difíciles, donde la única forma de ver una lucidez, ver una claridad en nuestra vida, es creyendo y hablando de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Descendió, dice la Biblia, descendió en su siervo, lo empleado. Era importante este oficial, tenía siervo ahí en la casa. ¿Y por qué no decir? Estaba su esposa. No sabemos, a lo mejor había más hijos.
Dice la palabra del Señor que le dijeron las mismas palabras de Jesús. Señor, ¿tu hijo vive? A ver, le dijo. ¿A qué hora le dejó la fiebre? Oh, mi Señor, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué me emociona, hermano? Porque él pensó en un momento, a las 7, no fue la misma hora en que Jesús me dijo, ve, tu hijo vive. Y los siervos allí en la casa le dijeron, tu hijo vive. A las 7. En la misma hora en que Jesús le dijo, ve. Oh, amados hermanos, para el Señor no hay horario. En cualquier momento Él puede hacer un milagro en su vida. En cualquier momento puede sanar a su hijo. Aleluya. Ayer, amados hermanos, visité un hogar y la hermana me decía, pastor, por favor, ahí está el teléfono, hable conmigo, porque toda la familia tiene el coronavirus. Hoy tomé yo el celular y alababa al Señor. Antes de saber las cosas, yo alababa al Señor, tomaba el celular y hablaba. Decía, alaba al Señor, Dios tiene poder para sanar, para llevarse toda este virus, esta pandemia. Oramos al Señor y él creyó a la palabra del Señor. Él creyó porque es creyente en las cosas de Dios. Él sabe, gloria sea a Dios. Y si él tiene esa actitud de creer en el Señor, es porque Dios hace milagros. Gloria a Dios, el Señor hace milagros. Amén. Independiente de la enfermedad que pueda haber. Amén. Independiente de la enfermedad que pueda tener, Dios es poderoso. Porque Él es sanador. Él no tiene poder, Él es poder. Él es poder. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Dios hace milagros. En cualquier horario, en cualquier día. Muchos dicen que hay que guardar el día domingo, es cierto. Pero el Señor está las 24 horas atendiendo. Así que las 24 horas del día, de cualquier día, usted puede alabar al Señor. Lea la palabra, hermano. No se detenga. Venga a la iglesia. Bendiga al Señor. Hable con el Señor. Aleluya. Reúnese con su esposa, con sus hijos. Haga un culto en su hogar. Allí alaben al Señor. Lea la palabra del Señor. Porque la palabra no es vacía. Dice la palabra que cuando descendió este hombre importante, le dijeron las mismas palabras. Tu hijo vive, gloria sea al Señor. Qué poder de Jesús, qué poder de Jesús. Hasta ahora Él sigue actuando de igual manera. Créalo, hermano. ¿A qué hora? Aleluya. Satanás huye. Yo puse en los escritos que yo hago cuando estoy preparando la palabra del Señor, y escribí, Satanás huye cuando nombra a Jesús. Usted cuando está orando nombra a Jesús, los espíritus malos salen, ya ves que han pegado las murallas, y el Señor tiene poder para llevarse todo espíritu inmundo y puede dormir en paz, puede tener tranquilidad en su hogar. No va a tener pesadillas, no va a tener su sistema nervioso malo y va a despertar y que tiene pesadillas, tiene problemas. Repréndalo en el nombre de Jesús, repréndalo en el nombre de Jesús. Amados hermanos, el Señor Jesús no tiene horario para bendecir. El Señor le dijo, yo estoy contigo. Él salva, Él sana, Él restaura, Él perdona, Él levanta al que está decaído. Él bendice y restaura.